1884, noviembre, día desconocido, Nueva York. Martí contesta enérgicamente en breve discurso a Antonio Zambrana, quien al intervenir en el meeting que se realiza en Tammany Hall, emplea términos insultantes contra los que no apoyan el nuevo plan insurreccional. De esa manera tan general, y como quien no quiere la cosa, Ibrahim Hidalgo, investigador del Centro de Estudios Martianos en la cronología de José Martí, dejó recogido uno de los capítulos más picantes, más calientes, más controversiales de la vida pública y política de José Martí en los Estados Unidos. Según algunos testigos de ese encuentro, Martí estuvo a punto de irse a las manos, de luchar con sus puños contra este compañero Zambrana, también patriota, y el compañero Zambrana, todo parece indicar que iba a responder. ¿Tú de verdad imaginas a Martí luchando físicamente con otra persona, recibiendo un golpe, dando un golpe? Pues la dimensión física, intempestuosa, apasionada de Martí es también objeto de muchos comentarios en redes sociales, pero también de muchos mitos y leyendas que circulan en el imaginario popular cubano desde mucho antes de que existieran las redes sociales. Así que hoy quisiera compartir contigo algunos pasajes en los cuales probablemente se basan muchas de estos comentarios que tenemos en la actualidad. En particular, esta anécdota que te estaba presentando antes tiene que ver con un pasaje real que ocurrió con Martí, efectivamente en la década de los 80 en Estados Unidos, a raíz de la negativa de Martí de formar parte de un plan insurreccional que estaban preparando Gómez y Maceo y que llevarían a cabo a partir de 1884. Meses antes, Martí había estado involucrado en los preparativos, pero llegó un punto en el que se separó porque tenía contradicciones, no coincidía completamente con la forma en que se estaba preparando ese plan. Ahora bien, a raíz de esto, Martí incluso fue incapaz de imposibilitar o de obstaculizar de ninguna manera el plan que estaban llevando a cabo Gómez y Maceo, y se quedó al margen incluso de la vida política. Por ejemplo, cuando le ofrecieron dar los discursos por el 10 de octubre de esos años, 1884, 1885, 1886, Martí siempre dijo que no, porque no quería estar en una situación en la que tuviera que hablar o que comentarle a todo el mundo esa discusión que había tenido con Antonio Maceo y con Máximo Gómez. De ese momento es que es la frase esta muy popular de un pueblo no se funda general como se manda a un campamento. Es de hecho una frase de una carta que Martí le manda a Gómez, fechada en octubre de 1884, en la que antes de decir eso le dice: es mi determinación de no contribuir en un ápice, por amor ciego a una idea en que me está yendo la vida, a traer a mi tierra a un régimen de despotismo personal. Cuando Martí está haciendo referencia a esto, está pensando también en las malas experiencias que hubo con el militarismo y el caudillismo en las guerras de independencia que ha habido en el resto del continente. Martí no quiere eso y teme que los métodos centrados en el ejército y en el mando militar que están promoviendo Gómez y Maceo para este intento insurreccional vayan a afectar de la misma manera a Cuba como pasó con las otras repúblicas. Ahora bien, eso no quiere decir que Martí tenga miedo de ir a la guerra o que vaya en contra de los líderes natos del movimiento insurreccional cubano, los grandes héroes de la guerra de los 10 años que acaba de terminar. Por eso Martí se pone muy furioso con el comentario que hace Antonio Zambrana, que dice que los que no están apoyando a Gómez y Maceo para mediados de 1880 son unos cobardes, son unos tibios. Entonces Martí, todo parece indicar que se levanta y da un discurso bastante cargado. Es muy interesante, esta anécdota aparece contada en la guía para las obras completas de 1891 que se digitalizó. Y en la parte de cómo era Martí al inicio, una introducción que se da antes de mostrarte las obras completas, en la aplicación aparece un párrafo en el que se habla de esta anécdota. Es contado por un patriota cubano que dice: Martí, con el bombín fuertemente agarrado entre las manos, el sombrero, pidió airado la palabra. Al concedérsele, habló poco, muy poco, pero terminó mirando fijamente a su denostador, el que lo había provocado,
Y tenga usted entendido que no solamente no puedo usar sayas, porque Antonio Zambrana había dicho que los que no apoyaban a Gómez y a Maceo eran merecedores de usar faldas en vez de pantalones, y dice Martí, no solamente no puedo usar sayas, sino que soy tan hombre que no quepo en los calzones que llevo puestos. Zambrana se abalanzó sobre Martí, quien sin moverse añadió, y esto que le digo se lo puedo probar como y cuando guste, y si es ahora mismo, mejor. Y la rápida intervención de Maceo y Flor Crombet, que estaban presentes, evitó que Martí agrediera a Zambrana. Así queda recogido, según el testimonio muy personal, muy particular de este patriota, este pasaje de la vida de José Martí. Cierto es que las discusiones que hubo entre Martí, Gómez y Maceo ocupan buena parte de este mito que existe entre Martí dispuesto a fajarse, Martí dispuesto a pelear, a enfrentarse físicamente, incluso en el plano de las ideas, que es, en última instancia, mucho más importante. Una historia real: cuando yo estaba en la primaria, pensaba que la frase esta que Martí, una frase real de Martí, Maceo tiene tanta fuerza en la mente como en el brazo, se debía a una supuesta bofetada que Maceo le había dado a Martí en La Mejorana, que es la otra parte del chisme que hay, qué fue lo que pasó con La Mejorana. Ciertamente, esta frase de Martí es de un texto de 1891, años antes de la asamblea de La Mejorana. Pero cierto es que las páginas del diario de Martí que hacen referencia al día de reunión en La Mejorana, al primer día por lo menos, se encuentran faltantes. Eso ha dado lugar a todo tipo de mitos con respecto a qué pudo haber escrito Martí en esas páginas. Hay una teoría que dice que había información sensible en las páginas que fueron arrancadas. Incluso se habla de que fue Gómez, que tuvo el diario de Martí en su poder durante mucho tiempo, quien arrancó las páginas para proteger esa información. Sin embargo, hay otra teoría que dice que en las páginas del diario Martí escribe, muy emocionado y muy molesto por Maceo, cosas que de las cuales eventualmente se arrepentiría, porque cuando se enfriara su mente se iba a dar cuenta de que no era tal discusión, ¿no?, de fondo ni de principio, sino más bien un encontronazo de carácter, porque al final los tres estaban de acuerdo en que había que hacer la revolución. Y bueno, si tenían diferencias entre el mando militar, mando político, formas de llevar a cabo la guerra, ninguna de esas diferencias en ningún momento comprometió el sacrificio, el interés que tenían estos patriotas en aras de la independencia de Cuba. Así que por eso Gómez probablemente arrancó las páginas para evitar manchar la imagen de Martí y manchar la imagen de Maceo. Lo cierto es que esa noche, después del primer encuentro en La Mejorana, Maceo mandó a Gómez y a Martí a dormir fuera del campamento. O sea, sí se molestaron verdaderamente, y al día siguiente hay varios testimonios, sobre todo en los diarios de campaña de estos líderes, que hablan de que Maceo forma a la tropa y recibe con honores a a Gómez y a Martí, demostrando sus disculpas, dándoles honores, homenajeándolos, y se abrazan ante toda la tropa, con lo cual quedan zanjadas sus diferencias. Ahí hay mucha tela por donde cortar. Lo cierto es que esas diferencias de puntos de vista entre estos tres grandes hombres, que en última instancia luchaban por un objetivo común y fueron capaces de unirse en aras de ese objetivo común, existían diferencias, y esas diferencias han sido protagonistas de muchos comentarios y muchos rumores. Pero también existen otros momentos que demuestran el apasionamiento de José Martí. Por ejemplo, cuando Ramón Roa, que es el abuelo de Raúl Roa, el canciller de la Dignidad, publica un libro que se llama A pie y descalzos, a inicio de la década de los 90, 1890, en el que habla de los trabajos que pasaron los mambises, las familias de los mambises, en la Guerra Grande, en la Guerra de los 10 años. Martí tiene un encontronazo a raíz de ese libro, porque en su discurso Con todos y para el bien de todos, de noviembre de 1891, hace referencia a ese libro, hace referencia a su autor, y habla de que ese libro ha servido para sembrar el miedo en algunas personas que todavía se están cuestionando si quieren enfrentarse a una vida de manigua, a la lucha contra los españoles en aras de la guerra necesaria que Martí
está preparando. Martí, de hecho, en el discurso Con Todos y por el Bien de Todos, lo que dice es lo siguiente. Página 276. Pues como yo sé que el mismo que escribe un libro para atizar el miedo a la guerra, dijo en versos, muy buenos por cierto, que la jutía basta a todas las necesidades del campo en Cuba, y sé que Cuba está otra vez llena de jutías, me vuelvo a los que nos quieren asustar con el sacrificio mismo que apetecemos y les digo, mienten. Estas palabras de Martí provocan que Enrique Collazo, otro patriota, periodista, historiador, luchador de la guerra anterior, haga una carta pública firmada por varios otros patriotas y se publique en 1892 en varios medios de prensa de la época, acusando a Martí de tibieza patriótica y diciéndole, cuestionando las palabras de Martí cuando él en realidad ni siquiera peleó en la guerra de los 10 años, no en el campo de batalla por lo menos. Ante esto, Martí le redacta una carta que se publica también a Enrique Collazo y que constituye el final, digamos, el desenlace de este encontronazo, bastante público por cierto, en la cual Martí dice lo siguiente. Podemos encontrar la respuesta de Martí en el tomo 1 de las obras completas. Creo, señor Collazo, que he dado a mi tierra, desde que conocí la dulzura de su amor, cuanto hombre puede dar. Creo que he puesto a sus pies muchas veces fortuna y honores. Creo que no me falta el valor necesario para morir en su defensa. Eso, es una carta muy emotiva que habla de la forma apasionada en la que Martí defiende tanto su patria como su derecho de defenderla, aunque no haya compartido las experiencias de vida de todos estos patriotas que lucharon durante 10 años por la independencia de Cuba. Hay otros muchos pasajes que hablan de la vida de Martí en este sentido, en sentido combativo, en sentido contestatario, y comienzan por supuesto desde sus primeros años. El hecho de que escribiera Abdala, el hecho de que publicara artículos contra el colonialismo español viviendo en España cuando era un adolescente todavía. Todos estos pasajes también nos hablan de la formación que tuvo y de cómo terminó organizando la guerra y enfrentándose hasta cierto punto a estos veteranos de la guerra en aras de organizar la nueva etapa de lucha. Cabe mencionar que todos estos patriotas con los cuales Martí se enfrenta terminan sumándose a la idea de preparación de la guerra que tiene Martí. Ninguna de estas discusiones trasciende al ámbito ideológico, ni mucho menos, y es importante también rescatar los primeros años de Martí. Eso es una tarea, digamos, que te doy, una sugerencia que te doy, conocer y acercarte al carácter de combativo, subversivo, rebelde, contestatario de Martí, que de hecho es lo que le cuesta una sentencia 12 veces más grande que la de Fermín Valdés Domínguez, por aquello de la carta que le envían al compañero Carlos de Castro en 1869, y que le cuesta a Martí llegar al presidio político y que luego finalmente termine en su primer exilio. Ahora bien, existen en redes sociales algunas frases atribuidas a José Martí y que tienen que ver con este carácter contestatario, incluso desde algún punto de vista irreverente, y que nosotros no hemos podido encontrar en las obras completas ni en los tomos que han salido de las obras escogidas. La primera frase que te traigo para considerar es la siguiente, que dice: si los que hablan mal de mí supieran exactamente lo que yo pienso de ellos, hablarían peor. Esta frase ha aparecido atribuida a José Martí, sin embargo, pertenece a un cineasta francés de origen ruso que apenas fue contemporáneo con José Martí. O sea, está probado que no es de Martí. Y la segunda frase que te traigo no tiene dueño, o sea, se la han atribuido a Martí, pero no se ha podido probar que sea de otra persona, y es la siguiente: si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. Es una frase que ha circulado mucho más que la anterior, que se le atribuye a José Martí. Yo tampoco no la he podido encontrar, y de hecho tengo la impresión de que es falsa, sobre todo porque se parece mucho a una que sí Martí dijo, y como ha pasado en otras ocasiones con otras frases, es probable que esta frase original, que ahora voy a comentarte, haya sido transformada, mal citada, mutilada, etcétera, y que haya llegado a redes sociales de una manera diferente a como se concibió originalmente. La frase se encuentra en el tomo 3 de las obras completas de 1891,
y dice así. Está en un artículo de Periódico Patria de 1894, de los últimos años de la vida de Martí. El artículo se llama El lenguaje reciente de ciertos autonomistas y es un artículo que de verdad te recomiendo. En la página 263 dice la frase de Martí: los que no tienen el valor de sacrificarse han de tener, a lo menos, el pudor de callar ante los que se sacrifican. Número 1, tiene palabras de más peso, sí, identificables con el nivel cultural de Martí. Y número 2, y casi que más importante, Martí no está tuteando a nadie. Por bravo que esté, por enojado que esté, Martí no tutea a sus oponentes. Pocas veces se encontrará a Martí tuteando a alguien, incluso en su correspondencia personal. Por lo tanto, esta frase, si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a los que sí lo hacen, yo francamente no la identifico con Martí y de un punto objetivo sí, efectivamente no ha aparecido. Son comentarios que te traigo. Espero que te haya llamado la atención este tema, así que te invito a que escribas, comentes sobre este tema. Si encuentras la frase u otras frases que pudieran ser de Martí sobre este tema, por favor, déjalas en los comentarios, y espero de verdad que te haya servido para acercarnos a otra dimensión de Martí, para combatir la ignorancia, combatir las malas intenciones, combatir la politización de las frases de Martí, siempre desde el conocimiento y el amor. Pensemos sintiendo desde su altura.